de un tema que hay temas de los que a la gente no le gusta que tratemos o que se traten, que se hablen ni en la iglesia ni a veces en cualquier lugar. Como son los temas de la muerte, acerca de la muerte, el tema acerca de los últimos tiempos, los temas acerca de aquello que tiene que ver con dinero, y otro tema que a veces no le gusta tratar a la gente es el tema del pecado. Para muchos no son temas sencillos de digerir, de entender. Hay ciertos conflictos para ubicarlos en alguna área de nuestra vida. ¿En qué área de mi vida puedo ubicar, en términos generales, como cristiano lo sé, pero en términos generales como personas X, en qué lugar de la vida podemos acomodar el final de los tiempos? Donde la gente pueda sentirse, no digamos mal ni bien, pero donde la gente pueda sentirse por lo menos con atención tratar el asunto o el tema. ¿Dónde podemos ubicar el tema del pecado? Muchas veces sin sentirnos aludidos. Recordemos que hay 4 formas de pecar, como en esta noche vamos a tratar así introductoriamente, aunque también podemos tratar en lo mismo. Yo puedo tratar un tema bíblico, pero si no hago una aplicación, como que me quedo incompleto. Por eso esta noche también vamos a ver alguna aplicación al tema. El tema del pecado. El tema del pecado. Son temas que la gente no quiere tratar en términos generales. Para muchos cristianos el tema del pecado es un tema tan simple, tan sencillo, que no tiene caso ni tratarlo porque ya el Señor nos perdonó y todo esto. Perfecto, muy bien. Pero cuando entramos al concepto de la palabra, nos damos cuenta que la palabra pecado tiene una idea y una connotación súper grave, más allá de un concepto literal o una definición literal. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Romanos 5:12. Versículo 12, 13 y 14. Romanos capítulo 5, del 12 al 14. Sale. Yo lo voy a leer nada más. Ustedes por favor atiendan con su vista, lean ahí en sus lugares y trae Biblia. Bien, dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dios bendiga su palabra. Bien. Es una palabra, la palabra pecado, que se trata mucho, a pesar de que no es un tema muy cómodo, pero se trata mucho de manera a veces muy vaga, muy superficial. Se trata la palabra, no la doctrina, porque el pecado es una doctrina en la palabra de Dios. Hay doctrinas de las que ustedes menos se imaginan, así de simple.
mucho se ha dicho que pecado es una violación a la ley de Dios. Eso es lo que se dice. O infracción a la ley de Dios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, Líbama, con ese concepto? Hermana, miren, ¿estamos de acuerdo? Pero nos metemos en problemas cuando, ¿cuál es la ley de Dios? ¿Está de acuerdo, hermana Mariela, que pecado es infracción a la ley de Dios? ¿O es violar la ley de Dios? ¿Está de acuerdo con el concepto? ¿Ok? Pero si un incrédulo nos pregunta, ¿pero cuál es la ley de Dios? Ese es otro tema bastante extenso en la palabra. Ok. Pero el concepto lo tenemos. Pecado es violar o es una infracción a la ley de Dios. Ok. Pero hoy vamos a ver un concepto que nos debe quedar más claro que violar la ley de Dios, porque ni nosotros mismos en un momento dado conocemos toda la ley de Dios. Sí, está bien dicho. Pecado es violar la ley de Dios, infraccionar la ley de Dios. Pero un concepto más práctico, déjeme ver. Pecado es el rechazo a la voluntad de Dios. Y aquí me puedo meter en otro problema. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Si podemos irlo desglosando. Ok. Pero este nos debe quedar más claro. Pecado es vivir a espaldas de Dios. ¿Ya queda más claro ese concepto? ¿O no, hermana Nora? Carla, ¿cómo te parece ese concepto? Es vivir a espaldas de Dios. ¿Qué queremos decir con ese concepto? Vivir a espaldas de Dios. ¿Ok? Deje miren el otro. Pecado es la disposición mental del pecador a hacer su propia voluntad en oposición a la de Dios. Estos conceptos me quedan claros. Y cuando hablo de hacer, de que es la disposición mental del pecador a hacer su propia voluntad en oposición a la de Dios, me queda más claro entonces, porque sí puedo entender cuál es mi voluntad. Y mi voluntad opuesta a la voluntad de Dios, okay, todavía puedo entender un poquito más. Entonces, en términos generales, ¿qué es la voluntad de Dios? Porque entiendo mi voluntad y se opone a la de Dios, entonces puedo pensar que lo de Dios es todo lo contrario a lo que yo quiero por mí y para mí mismo. Ok. La palabra de Dios nos dice que el pecado ya existía desde Adán. Pero el pecado solamente se conoció como pecado cuando se introdujo la ley. Mientras no había ley, no había conocimiento del pecado. Eso no significa que Dios haya estado de acuerdo, porque a la gente antediluviana Dios los entregó una mente reprobada. Sí. No había conocimiento del pecado porque no había ley, es decir, en la conciencia del ser humano no había el conocimiento del pecado, pero no quiere decir que el pecado no existía. Nuestra mamá no nos conoció hasta que se llegó el tiempo de darnos a luz, al tiempo del alumbramiento, pero existíamos, ya teníamos vida, ya éramos una realidad en la vida de nuestras mamás o de nuestros padres. Muy bien, entonces el pecado ya era una realidad, pero no hubo conocimiento del pecado hasta que se introdujo la ley. Porque la ley, dice la Biblia, fue el conocimiento del pecado.
Dice aquí donde leíamos hace un momento: por tanto, como el pecado entró en el mundo por uno, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado no entró con la ley, ahí se dio a conocer. El pecado entró con Adán. El pecado no entró con Moisés, entró en el huerto de Edén. Entonces, en Adán todos mueren, pero en la ley de Moisés el pecado se da a conocer como tal en la vida del ser humano. Ok, entonces la ley es el conocimiento del pecado, pero me encanta esto que voy a decir. La ley es el conocimiento del pecado, pero Cristo es el remedio. Esto es lo maravilloso. Hay un problema, y un problema serio, y hay un problema eterno para el ser humano, pero también hay una solución y hay un remedio eterno. ¿Ok? El problema era eterno, o sigue siendo eterno para los que no se han arrepentido de sus pecados e invitan a Jesús a entrar a su vida. El pecado tiene sus consecuencias eternas. Ok. Pero en Cristo tenemos el remedio eterno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo no dijo, o Dios el Padre no dijo: abandonen su pecado y les envío a mi Hijo Jesucristo, si quieren. Porque yo no puedo enviar a mi Hijo santo, puro, perfecto, en medio de una sociedad pecadora, mala, perversa. Dios no dijo eso. Dios vio que la conducta del ser humano era cada vez más decadente, sin principios, sin valores, sin nada que valiera la pena. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Ok, los profetas hicieron lo suyo, los líderes de mi pueblo hicieron lo suyo. Muy bien, todos los que vino antes de Jesús hicieron lo suyo, muy bien, pero no les alcanza. Aún los sacrificios no son suficientes, no les alcanza. Entonces, ahora es el tiempo de que vaya mi Hijo para un sacrificio perfecto. ¿Por qué el sacrificio del Antiguo Testamento no era perfecto? Porque lo llevaba a cabo un ser imperfecto. Ok. Y de cosas que, aunque ciertamente, o de animales puros, sin defecto, sin tener enfermedad, sanos al 100%, que no les faltaba ni un pedazo de uña siquiera, perfecto, pero con todo y esos sacrificios no alcanzaron. Entonces Dios puso el remedio, y el remedio para el sacrificio perfecto, al grado de que el mismo Juan el Bautista le llamó el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento se había sacrificado corderos para limpiar los pecados, pero eran corderos sacados de la manada, ciertamente cumpliendo ciertas condiciones o requisitos. Pero Juan lo reconoce cuando el Señor se abre paso entre la multitud, que Juan estaba en el Jordán bautizando, cuando exclamó aquellas hermosas palabras: he aquí, o he ahí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué estaba diciendo? Que aquellos sacrificios y aquellos animalitos
no alcanzaron para quitar el pecado del mundo. Aquel sacrificio no fue suficiente. Muy bien. Entonces la ley nos dio a conocer el pecado, pero nunca lo quitó. Nunca le puso un remedio absoluto, total. Con todo y que había muchos rituales y muchas ceremonias y bueno, todo aquello que incluía el holocausto y el sacrificio y la ofrenda, pero no fue suficiente. Ok. Entonces, hermanos, cuando hablamos de pecado, hablamos de un término. Fíjense nada más, está interesante esto. Voy a comentarles algunas comparaciones que a veces se hacen o que a veces están implícitas en la palabra pecado. Pero por ejemplo, dice un teólogo, pecado como palabra es un término que solo se utiliza en el campo de la vida religiosa. Pues sí, tiene razón. Porque en la vida política no hablan de pecado. En la escuela no nos hablaron, a menos a mí nunca me hablaron de pecado. En las clases de béisbol que iba, o el deporte que yo ejercía, nunca me hablaron de pecado. ¿Dónde se habla de pecado nada más? En la vida religiosa. Ok, por eso me gustó este pensamiento de este hombre, ¿verdad? Dice, es un término que solo se utiliza en el campo de la vida religiosa, sea en pensamiento, palabra o acción. Ok. ¿Y quién es el que juzga al otro? El religioso. El religioso. A menos en el deporte que yo practiqué en mi juventud y parte de mi vida adulta, mientras pude hacerlo, era que nadie criticáramos al que cometió un error. ¿Por qué? Porque estás en la misma circunstancia de cometer errores. Que salía un batazo, un roletazo, quien entienda los términos, hablo de béisbol, un roletazo por la tercera base, y cometí una pifia, no la agarraba el tercera base, le botaba en el guante y se envasaba el bateador. Todo el mundo callado. Nadie teníamos que decir nada. ¿Por qué? Porque a la otra podía salir el batazo por donde yo estaba, yo también podía cometer un error. ¿Ok? Y nadie decíamos nada. Es una regla como medida disciplinaria para el fortalecer el buen ambiente, la paz al interior del equipo. Bueno, pero resulta que en la vida religiosa, quien juzga y quien critica al pecador es del otro religioso. Qué curioso. En el béisbol, ¿qué hacíamos? Como regla no escrita, teníamos que hacerlo. A quien cometió el error, vamos, levanta la cabeza, vamos arriba, sale, tú puedes, vamos, levanta esa cabeza. Pues uno se agüita cuando la riega, ya está pateando piedritas y moviéndose el guante, quitándoselo como agüitadón. Pero la regla no escrita era esa: levantarle el ánimo al que se equivocaba. O el que venía a batear y no sacaba el hit para producir la carrera, al ir al dugout, nadie tenemos que decir nada. Al contrario, sale caballo, vamos arriba a la otra, vamos. Y va uno a echársela encima al rival, no, a echársela encima, vamos, todos como uno solo. Y en la vida religiosa, es el pecador religioso el que se le echa encima al pecador religioso. Qué increíble es esto. Ok, entonces pecado es un término que solo se utiliza en el campo de la vida religiosa, sea pensamiento, palabra o acción. Cuando alguien hace un mal, no necesariamente es pecado.
Y a veces relacionamos la palabra mal o maldad con la palabra pecado. Por ejemplo, mal. Dice, es un término filosófico que indica una o toda circunstancia o hecho que en cualquier manera y en cualquier grado interfiere con la perfección, tanto en lo físico como en lo moral. Un concepto muy, muy elevado para algunos, ¿no? Ok. Pero ¿cómo lo puedo resumir? Que mal es aquello que toca lo perfecto y aquello deja de ser perfecto. Así. Y ciertamente, para muchos, algo que no es perfecto o que no sale perfecto ya salió mal. No salió como yo quería, me salió mal. No me llenó. ¿Por qué? Porque el concepto que yo tengo es que me debe haber salido de cierta forma perfecto en mi forma de imaginarlo. Me salió mal. U otro lo critica como que está mal porque no entra en sus conceptos o criterios. Una palabrita que a veces utilizamos y que la relacionamos mucho con el pecado, con la palabra pecado, es la palabra vicio. No, que yo tenía el vicio del tabaco, del cigarro, yo tenía el vicio de la droga, del alcohol, tenía el vicio, y empezamos a enumerar una serie de vicios que cada quien tenemos o teníamos. Pero fíjense nada más esto, dice, es un término ético. Lo ético tiene que ver con la conducta, que tiene que ver con la conducta del individuo en términos de moralidad, interpretado como la mancha o suciedad que deja el apartarse de lo natural. Ok. Para alguna persona lo que otro hace puede ser un vicio, pero para el que lo ejerce tal vez no. Les comentaba lo que dijo aquel hombre que tenía 20 años de ponerle a la droga, pero que no se le había hecho vicio. Pero tenía 20 años. Había un hermano que él tenía problemas con el tabaquismo. Y él me llegó a decir, pastor, se lo digo de una vez, el tabaco, yo creo que no voy a poder dejarlo. Ya dejé la gula, dejé el vicio de la soda, dejé el vicio, quién sabe qué me dijo, otras cosas. Me mencionó como 4. Pero el del cigarro, no, ahí sí no le prometo nada. Es que ese es el problema, le digo, porque me lo está prometiendo a mí. Pero prométaselo a Dios y sí va a poder. No, es que ni a Dios le puedo prometer. No. O sea, le dije que este es asunto de Dios. Ya no es asunto de usted ni mío. Es asunto de Dios. Pues sí, me dice. Aquí sí que solamente Dios. ¿Ok? Pues entonces tenemos que seguir orando y solamente que Dios haga la obra de transformación en ese sentido en usted. Bueno, pues hermanos, que le va dando un infarto a este hombre. Fuerte. Duró casi 50 días internado en el Seguro Social. Cuando ya llevaba como casi 40 días,
Le pregunté, oiga hermano, ¿y se sigue fumando sus 2 cajetillas diarias? Porque es lo que fumaba. ¿Es sarcasmo o qué? Me dice. No, no es sarcasmo. Solamente le estoy preguntando porque usted decía que este era asunto de Dios. Entonces Dios tomó el control. Porque esperó estar infartado en esta cama para cumplir 37 días, cuando usted decía que un solo día no podía vivir sin el tabaco. Y estuvo casi 50. Y gracias a Dios, yo creo que solamente Dios llevó ese mal a su cuerpo para ayudarle a dejar el vicio. Porque estoy hablando de esto hace aproximadamente 25 años mínimo. Y ahí anda el hermano. Ahí anda. La última vez que lo vi en la parada de los camiones, en una de las plazas de aquí en la ciudad. Y lo saludé, le di un abrazo y le pregunté que si cómo ha estado, que si ya no le ha retentado la coraza. No, hombre, me dice, absolutamente nada. Tengo tratamiento de por vida, dice, pero nada me ha sentido ya. 25 años. Ok, no le recordé nada. Solamente en el hospital sí traté el punto. Recuerdo que esa noche, esa tarde, era tarde, estaban contra esquina de con él, así a unos 5 metros. Un hombre que bailaba mucho, que llegó a ganarse el premio del maratón, que duró más tiempo bailando en la concha acústica en aquellos años, enfrente de lo que era el Seguro Social en la Allende y Sinaloa. Nosotros que somos del siglo pasado, de mediados por allá, había una concha acústica, se le conocía, y había un maratón de baile. Y allí un hombre ganó, no recuerdo si bailó las 24 horas. ¿Usted no recuerda eso? Le decían el Moloch. Un hombre que me tocó, Dios me dio la bendición. Me dio la bendición a raíz de que fui a visitar a este hermano que estaba internado ahí por causa del infarto, o tal vez por causa de que no podía dejar de fumar. Fui porque él me dijo, ¿conoce a aquel que está allá? Lo había visto, pero nunca lo había saludado. Lo operan mañana temprano, me dijo. ¿De qué? De corazón abierto. ¿Es en serio? Choli, me dejé ir. Y lo evangelicé al hombre. Tal vez eran las 6 de la tarde, estaba cenando. Y ahí lo evangelicé. Con lágrimas en sus ojos. Le pidió perdón a Dios por sus pecados. Y aceptó a Cristo como su Salvador. Y este hombre murió. Murió pues a causa de eso mismo, ¿no? De la operación. Ok. Entonces, Dios cumple sus propósitos en todo, ¿no? Me tocó estar en su funeral en Pueblo Yaqui. Entonces, a veces para nosotros no es un vicio, no es un problema eso, pero cuando menos pensamos ya estamos arraigados. Ahora, el vicio separa al hombre de Dios. El vicio priva al hombre de una vida abundante. No es exactamente así como a veces se entiende. Lo que separa al hombre de Dios y le priva de la vida abundante es el pecado. Es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es el rechazo a la voluntad de Dios y el vivir a espaldas de Dios. Es la disposición mental del pecador a hacer su propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Entonces, el pecado, esa palabrita es la más fuerte, por más que la querramos adornar o disminuir en su concepto, sigue siendo el motivo
¿Por qué el hombre está yendo al infierno? ¿Y por qué el infierno está llenándose de gente cada día? Podemos pensar que el vicio, la palabra vicio me determina que ese hombre es pecador. Quien hace maldad me está enseñando, me está diciendo que ciertamente por ser una gente mala o hacer cosas malas, pues es un pecador. Sí. Pero lo peor del caso es que todavía hay gente que dice que no es gente mala. Y por lo tanto no necesitan de Dios. Cuando la palabra de Dios dice en Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la maldad, querramos verla o no, como que yo no soy malo porque no hago cosas malas, en mi opinión, pero soy pecador. ¿Por qué? ¿Porque hago cosas malas? ¿Por eso soy pecador? No, es al revés. Déjeme corregirlo. No soy pecador porque hago cosas malas. Hago cosas malas porque soy pecador. Pero mucha gente piensa que no hace cosas malas. De manera que por no hacer cosas malas cree que tiene garantizado un destino eterno con Dios. Cuando la realidad es que el pecado, por ser una simiente natural en el ser humano, ya nos separa de Dios. Nos está apartando de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado no empezó a través de que se conoció que era pecado. El pecado ya existía. Y el pecado separó de Dios a mucha gente y sigue separando actualmente. A muchos, a muchos, a muchos. Ahora, ¿quiénes conocen a Dios? ¿Puede un pecador llegar a conocer a Dios? ¿Qué piensan? ¿Puede un pecador llegar a conocer a Dios? ¿Qué piensa, hermano Oscar? Miriam, ¿qué piensas? Ande. Que sí. Ariel, ¿qué piensas tú? Hermana Nora, ¿qué piensa usted? ¿Un pecador puede llegar a conocer a Dios? ¿Qué piensa? ¿Está difícil la pregunta? O sea, está difícil. Nadie. Ajá. Entonces, ¿puede un pecador llegar a conocer a Dios? Pero ¿puede o no puede? Sí, sí. Sí, Dios tiene gracia. Aquí no es asunto de Dios, es asunto del pecador. El pecador tiene que querer conocer a Dios. ¿Ok? Es el asunto. El pecador tiene que querer conocer a Dios. Entonces, ¿podemos nosotros llegar a conocer a Dios? Alibama, ¿tú crees que puede llegar a conocer a Dios? Sí. ¿Y tú, Alondra? ¿Crees que puede llegar a conocer a Dios? Ok. ¿Y tú, Yaritza? ¿Puede llegar a conocer a Dios? ¿Cómo para cuándo más o menos? Porque la Biblia dice, ¿qué le dijo Felipe al Señor? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le respondió el Señor Jesucristo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros
Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Vas a llegar a conocer a Dios o ya lo conoces? Entonces, ponte de acuerdo. ¿Vas a llegar a conocer a Dios? Ese es el asunto. Ese es el punto. Ya conocemos a Dios por su Hijo Jesucristo. Físicamente, no. Qué bueno. Porque es de fe. Tomás lo conoció físicamente. Sin embargo, él dijo: hasta que no meta mi dedo en su mano y mi puño en su costado, no voy a creer. Bueno, en eso el Señor llega traspasando las paredes. ¿Y qué ocurre? Tomás, mete tu puño en mi costado. Bienvenido, joven, siéntate. Tomás, mete tu puño en mi costado. Mete tu dedo en mi mano. Mira, yo soy. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué hizo Tomás? Se postró a sus pies y ¿qué le dijo? Señor mío y Dios mío. Ahí está el asunto. Entonces, ¿puede alguien llegar a conocer a Dios? Por supuesto que sí, por medio de Jesucristo. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y esto es lo más interesante de todo, hermanos. El Dios que no se da a conocer, que permanece en lo oculto, no es Dios. Nuestro Dios no permanece en lo oculto. Se ha dado a conocer y los cielos cuentan su gloria. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces nuestro Dios sí se ha dado a conocer. Entonces ¿puede el ser humano conocer a Dios? Sí. Sí puede llegar a conocerlo. Pero es asunto de fe. Es asunto de fe. Es asunto de fe. Voy a pararle aquí, el tiempo se ha ido. Les decía al principio, el tema del pecado es una doctrina en la palabra de Dios. Y vamos a seguir viéndolo así, como doctrina, no como un tema de la doctrina del pecado. Yo tengo predicaciones acerca del pecado y la consecuencia y pum, lo predico en 40 minutos. Pero esto es una doctrina esencial. Porque nada exterior nos destruye a la humanidad. Al ser humano lo destruye lo interno, lo de adentro. Y lo único que puede destruirnos es eso que no podemos sacar por nosotros mismos. Y es el yo. Y el yo es una simiente pecaminosa. Y esa simiente pecaminosa solamente puede quedar limpiada y borrada en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se llama Jesucristo. Entonces, la ley nos dio a conocer el pecado, pero nunca le puso un remedio. El remedio lo puso
el Dios creador del cielo y de la tierra por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos adelante, porque podemos culpar a todo el mundo de nuestros problemas. Podemos culpar a todo el mundo de cosas malas que hacemos. Pero realmente el problema está en uno mismo. Entonces necesitamos dejar de ser nosotros para que sea Él. Y humillarnos más delante de Dios, porque siempre va a estar ahí la lucha. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ok, entonces luchamos con ese yo. Y nadie más nos puede destruir a nosotros que nosotros mismos. Los problemas de afuera no son los que destruyen los hogares. Los problemas de adentro son los que los destruyen. Nadie puede venir de afuera a destruirme al interior de mi casa. Soy yo quien lo voy a destruir. Hoy soy yo quien se manifiesta diariamente como la columna para ser sostenida esa familia y ese hogar, esa vida matrimonial y esa vida cristiana. En Cristo Jesús, por supuesto. Sale, muy bien. Comentarios o preguntas. Algo que no quedó claro. Díganme. Ana Mariela, ¿de veras? Bueno. Ninfa, ¿alguna pregunta? Bien, Alondra. Melissa. Nada. Diego. Buena Nora, ¿todo bien? Ok. Entonces le echamos ganas. Vamos a ponernos de pie. Sale. Vamos a continuar el otro viernes.